Yo les voy a contar un poco de una charla que es cómo se une la arquitectura con FinOps, pero antes también contarles un poco de quién es Diego Alejandro. Muy buenos días por acá, muy buenas tardes por el lado de allá del otro lado. Riquísimo otra vez volver a saludarlos a todos ustedes. En estos momentos lo que hago es mucho networking, mucha comunidad, me gusta aportar y crecer. Solution Architect por mucho tiempo, luego FinOps, y vamos a contar un poco de lo que estamos viviendo hoy en una de las organizaciones que vengo trabajando. Es un banco que empezó a crecer mucho, es un banco de los más grandes acá en Latinoamérica, y les voy a contar la historia interesante. Espero que Bárbara no se me enoje con algo que voy a decir. Muchas gracias también a todos los compañeros que han dado las charlas, a Gisela, a Miguel. Me gustó mucho la charla de Sergio y de Jorge, muy buena y realmente ahorita voy a enfocarme en un poco de eso y les voy a contar una historia antes de empezar pandemia, que es una historia real. Me llama el CEO y el CTO de la organización y me dicen, tengo una startup que está creciendo, que es un banco virtual, y lo que quiero hacer es empezar a tenerle control de costos. Quiero saber qué me está creciendo. Yo le dije, perfecto, pero usted en estos momentos no necesita hacer FinOps, usted lo que necesita es crecer. Entonces decía, ¿será que sí es contundente el mensaje? Y le dije, no me malentienda el mensaje, pero usted en estos momentos lo que necesita es crecer. Usted necesita crecer su infraestructura, usted necesita crecer en usuarios, porque él me decía, en estos momentos tengo 5 millones de usuarios, tengo 6 millones de usuarios y estoy creciendo 200 usuarios, 300.000 usuarios por mes o por cada 6 meses, pero resulta que pegué la conversación con él, le dije, no, muchas gracias, seguí en otra organización haciendo FinOps, creciendo en arquitecturas, en una empresa de seguros, de EPS, y dije, sigo mi vida haciendo las cosas y lo dejé con la conversación a él del banco, no lo seguí con él. Justo llega pandemia, y crece demasiado su organización, o sea, el banco, las startups que estaban creando, crece demasiado, pasó de tener 6 millones de usuarios a tener 12 millones de usuarios, a tener 15 millones de usuarios, y me vuelve a llamar a los 2 o 3 años y me dice en el 2022, Diego Alejandro, necesito volver a conversar contigo porque me dejó sonando cuando me dijiste, tú necesitas crecer, pero no necesitas hacer FinOps. Y yo le dije, sí, perfecto, yo le dije que no necesitas hacer FinOps, pero mucho cuidado es, sí necesitas tener controles y buenas prácticas desde el minuto cero. Ya cuando volví a conversar con él y les cuento la historia real, les empecé a preguntar, venga, ¿y ustedes qué hacen como FinOps? Decían, no hacemos absolutamente nada, no existe un equipo de FinOps. Los desarrolladores, los arquitectos, todos tienen total libertad de implementar lo que sea en los ambientes que necesiten y a veces no sabemos si queremos estar en AWS, si queremos estar en Azure, si queremos estar en Oracle, si queremos estar en GCP. Cualquier persona puede implementar lo que quiera, de la forma que quiera, y les empecé a decir, uy, aquí hay un reto bastante grande en esta organización, a pesar de que ya creció demasiado, sin estructuras claras, o sea, nadie sabía qué costaba la infraestructura, nadie sabía dónde estaban los costos, eso era un enjambre de cables, un data center lleno de cables caídos que no sabían de qué se trataba, una desarticulación total entre los equipos, arquitectura hacía lo que quería, desarrollo implementaba lo que quería, el equipo de infraestructura de operaciones hacía lo que podía, sin un norte definido, no se tenía una estrategia, no se tenía definido ninguna forma. Y las nuevas implementaciones simplemente llegaba el producto y decía, necesito esta nueva solución para la aplicación, un botón, alguna aplicación, alguna mejora, pero no tenía un análisis, simplemente la necesito y póngala. Claro, cuando él me pregunta, el sitio me dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Yo le dije, sencillo, pongámosle gobierno, lineamientos y hagamos una arquitectura sólida. Y me decía, pero ¿por qué la arquitectura? ¿Usted por qué me habla tanto de la arquitectura? Yo le dije, porque es que esa es la línea base para que las cosas funcionen. Y ahí sí, les voy a contar la charla que traemos, que es arquitectura flugar y cómo se alinea con los principios de FinOps. Realmente la arquitectura flugar, el resumen de hacer más con menos o con la misma infraestructura, pero siempre buscar la forma de ser eficiente, que tengamos elasticidad, que seamos modulares y que automaticemos. Eso en palabras bonitas dice que seamos sostenibles, costo eficientes y que realmente las arquitecturas se ajusten a las necesidades reales que necesita la organización o que necesita esa aplicación o ese producto. Un ejemplo que yo siempre coloco y que pasa mucho y es cuando no se tiene comunicación entre diferentes equipos y se tiene esa descentralización entre equipos y entre áreas. Y es un ejemplo que pongo mucho y es le llegan a los arquitectos y le dicen, yo necesito hacer un edificio, ya llegándolo al mundo del mundo cotidiano, de la vida cotidiana, necesito montar un edificio de 100 pisos. ¿Qué hago yo como arquitecto? Empiezo a planear mi arquitectura,
para poner unos cimientos y unas bases sólidas para que me soporte los 100 pisos, pero cuando ya pongo todo, entrego la solución, entrego los productos, resulta que no era así, se necesitaban solamente 20 pisos. Construyeron 20 pisos, pero yo hice una infraestructura para tener 100 pisos. Y ahí es donde decimos que estamos desperdiciando infraestructura o que no tenemos esa alineación con los productos o que no tenemos costo eficiencia y que de pronto también a veces pienso yo en ser muy monolito, pero no pienso en ser multiservicios, en tener microservicios, perdón, en ser más escalable, ser más automatizado. Y eso es lo que nos dice acá es hacer más con menos, es usar lo que realmente necesito, escalar a la demanda, colocando el ejemplo de este banco, de esta organización que creció tanto, llegaban los momentos de las quincenas, de los pagos, de las fechas especiales, y todo el equipo de infraestructura decía o decíamos, coloquemos muchos más recursos, crezcamos mucho más los recursos, porque no sabemos si nos vamos a caer. ¿Y cuánto? No, ponga mucho y es mejor estar holgados y tener ese espacio además por si pasa algo. Pero ese por si pasa algo era desperdiciar dinero. Como le decía yo anteriormente al CTO y al CFO de la organización, cuando estabas creciendo, necesitabas nacer, necesitabas crecer, no necesitabas hacer ni spin-offs, necesitabas es que tu organización fuera estable, pero ahora sí necesitas tener un foco estratégico de FinOps, pero sí necesitas tener estandarización de procesos, sí necesitas tener una articulación entre varios equipos y no puedes seguir creciendo así como venimos haciendo, que crecen usuarios y crecen la infraestructura, que crecen los costos, pero que crecen también el desorden. Y ahí es donde empezamos a trabajar esto como en esta organización que vengo trabajando ahora, que ahora sí estamos haciéndole el orden como debe ser, y es la infraestructura en el caos financiero. Encontramos particularidades como los ambientes de desarrollo, los ambientes bajos, costando más que los ambientes productivos. Me decía, pero ¿cómo es posible que si yo en los ambientes bajos, como le decía ahorita Bárbara, apago ambientes, tengo controles, tengo unas máquinas que empiezo a colocar SCPs para que no me desplieguen cosas, ¿por qué me va a costar más un ambiente previo que un ambiente productivo que está 7 por 24? Despliegues manuales en consola. Si se tenía Terraform, si se tenía una IAC, si se tenía CloudFormation, si se tenía una línea base, ¿por qué estaban permitiendo seguir haciendo despliegues manuales en la consola de Azure o de AWS? Gestión de pilas con exclusión de ramas. El desarrollador podía subir su rama develop y de una hice para producción, o incluso decía, yo no quiero probar mis cosas, yo solamente me voy para el ambiente una vez de QA o de quality y me lo llevo para producción. O incluso me lo llevo para el ambiente de state sin pasar por las diferentes ramas. Decía, pero ¿cómo es posible que tengamos esas malas prácticas desde el desarrollo, desde la arquitectura? Y empecé a hacer ese zoom en la organización y volvía a que la arquitectura no estaba alineada con ninguna necesidad del negocio, con ninguna lógica de la aplicación. Como lo mencionaban ahorita, yo colocaba una infraestructura, un tipo de máquinas, unas máquinas de propósito general, pero resulta que la aplicación me estaba pidiendo máquinas de propósito, de máquina optimizada, de cómputo optimizado, pero los arquitectos no tenían ese análisis ni esa dedicación, ni con el desarrollador, ni con el producto. Ahora, una de las cosas que también habla mucho FinOps y es le debe pertenecer algo o los recursos, debemos saber en qué ambiente están, a qué producto pertenece, a qué área pertenece, y el tagueo es súper fundamental para poder hacer una segregación de costos. En esta organización era un control, un descontrol total. Ahora, colocando el ejemplo anterior, y es, pasaba mucho lo que ustedes están viendo en pantalla. Los equipos se saltaban las ramas, se saltaban de develop, release y la rama main o la feature pasaban por ramas sin pasar por todos los ambientes completos y ahí es donde decíamos, claro, la arquitectura juega un papel importante y el equipo de DevOps y el equipo de infra y la comunicación para empezar a colocar esos controles y esa estandarización, para que los equipos hagan sus pruebas bien en los ambientes de desarrollo, para que ahí inmediatamente hagamos ese pull rico y hagamos ese despliegue en los ambientes de QA, tengamos los testers, tengamos las pruebas especializadas y que garanticemos de que eso que tenemos sí pueda llegar a producción de una forma coherente y una forma real. Y con ese control de costos también. Ahí empezamos a decir, la arquitectura frugal dice, debemos ser costo eficientes desde el minuto cero. O sea, yo tengo que nacer con análisis de costos. Y por eso decidimos colocar el equipo de FinOps dentro de arquitectura, pero volviéndolo un equipo de centro de excelencia o un CBO, que es el equipo que siempre da las buenas prácticas. Trajimos los desarrolladores, traemos el más teso de seguridad, trajimos el más teso de todos y creamos ese equipo centralizado para empezar a tener ese control y ese desarrollo, ¿cierto? Una de las cosas importantes que también veíamos es
hasta qué punto somos eficientes, hasta qué punto somos elásticos, hasta qué punto somos modulares y hasta qué punto realmente tenemos que automatizar tareas. Las tareas que son repetitivas y manuales que me pueden generar a mí errores manuales, un capa 8, un error, yo lo tengo que automatizar. Yo tengo que buscar la modularidad también, que si se me cae una parte de mi aplicación, no me tumben todos los sistemas que yo tengo, como lo hablaba ahora, una empresa de seguros o una empresa de PS, tengo seguros de vehículos, seguros de vida, seguros para el hogar, que si se me cae algún servicio, no me tumbe los demás y yo pueda seguir trabajando. Y ahí es donde decíamos la modularidad y la automatización es lo más importante. Y ahí hicimos este mapa de calor de que para nosotros qué era lo más importante y qué era lo indispensable para tener ese crecimiento en la organización. Colocar controles, que fue lo principal y lo necesario para que todo funcionara. Otro de los análisis que veíamos, que creo que empata mucho con la charla que decía Sergio, que decía Jorge, y este tema de las buenas prácticas también, pero cómo hago esas controles de inteligencia artificial, pero cómo también empiezo a hacer esa revisión de logs. Y a nosotros nos pasaba algo muy interesante y es, nosotros consultábamos el saldo de la aplicación, revisamos que nuestros servicios siempre estaban arriba de esta forma, utilizamos CloudWatch y otras herramientas de monitoreo. Si ustedes ven acá al lado izquierdo, pueden ver algo, un patrón inusual que estábamos desperdiciando en las consultas de los logs. Nos crecían mucho los logs, pero nos empezó a crecer mucho el servicio de monitoreo, el servicio de CloudWatch, pero claro, porque hacíamos una consulta, íbamos desde el minuto 0 hasta el minuto 4, hacíamos una consulta y decíamos, ¿hubo algún error? No. Volvíamos a los 4 minutos a consultar, pero teníamos la lógica mal. Volví a consultar el minuto 0 y 4, volví a consultar cada 4 minutos lo que ya conocía y lo que dijimos, esto está mal. Debemos hacer un análisis de que él me consulte del minuto 0 al minuto 4 y me haga un registro y me diga OK o error. Si tengo OK, yo ya no voy después a volver a consultar todo lo que ya conozco, sino que voy consulto la primera, el resultado de fue error o fue exitoso. Si fue exitoso, no vuelvo y recorro, sino que ya voy consulto los 4 minutos siguientes y así nos fuimos yendo y llegamos a optimizar un 60% de nuestros queries y disminuir el uso de CloudWatch después de que venía creciendo de una forma exponencial. Con esto, como lo vimos acá, haciendo queries más centralizados, entendiendo mejor dónde estaban los errores y teniendo esas métricas. Y ahí es donde veníamos a decir cuáles son las buenas prácticas o las malas prácticas que tenemos no solamente en una consulta, no solamente en una arquitectura, no solamente en un despliegue, no solamente en una infraestructura o en una arquitectura que tengamos desplegada. Ahora, una de las cosas que también juega un papel fundamental es que una empresa que no pone la costo eficiencia desde los principios de arquitectura está condenada a tener lentitud, a gastar más, a operar con mayor desorden e incluso así tengamos todos nuestros servicios modernos en la nube que quieran, siempre van a mantener lentitud. Entonces, por eso, una de las cosas que contamos acá en esta charla que nos ha servido mucho a nosotros es la unión entre el equipo de arquitectura y el equipo de FinOps desde el diseño. Cuando diseñamos con estos dos equipos, tenemos unos despliegues más óptimos. ¿Qué también tenemos? Una infraestructura más optimizada porque nace con análisis de costos. También desde un equipo de arquitectura y un equipo de FinOps se estandarizan deploys, se estandariza la IAC y se evitan errores posteriores y se evita reprocesar, se evita rearquitectar y se busca los menores remediaciones y que somos costo eficientes desde el minuto 0 en un 85%. Estos valores son los que tenemos en nuestra organización. Cuando utilizamos o unimos estos dos equipos, creamos el centro de excelencia y empezamos a tener unos porcentajes de velocidad, unos porcentajes de optimización, una estandarización increíble que anteriormente teníamos un desorden por muchos años, que inmediatamente haciendo esta unión se pudo ver una mejora sustancial y en 6 meses logramos solucionar muchos de los errores que todavía tenemos y que todavía estamos trabajando, pero que ayudan mucho a las organizaciones. Si ustedes ven acá esta otra imagen, lo que nos pasaba antes, voy a sacar por acá el punterito, voy a sacar el punterito por acá, y es, listo, súper bien. Esto es una infraestructura muy de AWS, donde decíamos, sí, tenemos una organización, tenemos segregación de nubes, tenemos segregación de ambientes, tenemos autenticación por single sign-on, tenemos una línea base, tenemos un S3, pero decíamos, venga, ¿por qué tenemos un S3? Solamente para almacenar
los pipelines o los repositorios de 2 terabytes sin ciclo de vida. O sea, cosas que no dice uno por qué las tenemos de esa forma. Una línea base que no se tocaba desde años anteriores y que incluso se podía hacer despliegues manuales. Entonces decía, ¿para qué tenemos una línea base? ¿Para qué tenemos una arquitectura de referencia si nadie la está usando? Y si usted lo ven acá en estas imágenes, ya a la parte de abajo, en los ambientes de desarrollo, máquinas de bases de datos sobredimensionadas exageradamente, instancias de cómputo con demasiados IOPS, en los ambientes de QA, réplicas diferentes al ambiente de desarrollo, máquinas sobredimensionadas, en producción, máquina totalmente diferente, instancias totalmente diferentes, y ahí es donde decíamos, tenemos que homologar los ambientes. La homologación de ambientes hace que las organizaciones sean más exitosas, porque yo estoy probando lo mismo en desarrollo, estoy sacando mi desarrollo, estoy probando en QA, estoy probando en Stage, pero estoy llevando lo mismo a producción. No estoy llevando familias diferentes, no estoy llevando soluciones diferentes y no estoy probando cosas que no se conversan una con la otra. Entonces, una de las invitaciones que también hacemos, y que creo que ya muchas de las organizaciones tenían y que nosotros no lo hacíamos bien, es tener esa línea base estandarizada y la homologación entre ambientes, porque hay momentos en los que se nos degradan los ambientes por no tener ese control, por no tener esas conversaciones entre diferentes equipos técnicos y se pasan por alto. Y ahí rectifico también una de las cosas importantes es ese equipo de gobierno, ese equipo de control, ese equipo de tener buenas prácticas y decir, usted no me puede desplegar en una región que esté lejos de mis clientes. Entonces yo te deniego todo eso, pero también me debes desplegar en las familias que son más costo eficientes para nosotros. Ahora se habló de los saving plans, se hablaron de que se tienen negociaciones directamente con EDPs o PPAs que se tienen ahora ya con las empresas grandes. Esas negociaciones nos dan unos descuentos interesantes. Uno debe atacar esos descuentos y desplegar sobre esas familias, sobre esos recursos que tenemos mayores descuentos para que seamos más costo eficientes. Aquí, pues, resumen de qué no es una arquitectura costo eficiente, que son instancias sobredimensionadas, RS más caras, sin estar automatizados, S3 que no tenga versionamientos, no uso de saving plan, pero que realmente también es una arquitectura o una infraestructura optimizada, es que tengamos el ciclo de vida de apagados, que hagamos resizing de la infraestructura, que tengamos los IOPS aprovisionados a los tamaños adecuados que son realmente lo que necesitamos. Y siempre una de las invitaciones es uso de servicios más serverless cuando sea posible, si podemos utilizar lambdas, function, y podemos utilizar servicios que no tengan que depender de nosotros y que nos cubren por segundo, esa es la ideal. Una de las acciones que nosotros generamos valor también y evitamos el desorden en nuestra organización es buscamos la modularidad todo el tiempo, ¿cierto? A ver, hay algo que interesante que nos pasa mucho y es cuando las empresas se atan mucho a una sola nube que se llama esos vendor lock-in, que se dedican solamente a estar en una sola nube. Y si hablamos de SS, pues que de los contenedores de ICS, pues llamémoslo así más adecuado. Y es, claro, yo puedo estar en ICS súper bien, puedo tener esa orquestación, puedo tener esa modularidad ahí, pero estoy atado solamente a lo que es una sola nube. Si yo en algún momento quiero ser multinube, para llevarme estas aplicaciones que las tengo en microservicios, a otra de las nubes me cuesta más. Por eso decimos buscamos que tengamos despliegues que sean escalables para las diferentes nubes. Si puedo utilizar EKS o AKS o GKS en otras nubes que yo pueda decir, si esto no me gustó en esta nube, me lo puedo llevar para otra. O si en algún momento puedo decir, me sale más económico hacer la inteligencia artificial, entrenar modelos en otra nube, en los ambientes bajos, pero realmente mi core grande es en la nube principal, o por ejemplo, pues AWS, pero lo que nosotros hacemos es, probamos en ambientes bajos, por decir en otra nube, en GCP, decimos, venga, probamos lo que son los entrenamientos de los modelos, enseñamos en los modelos en otra nube y ya cuando los tengamos entrenados nos los traemos para que estén en producción en la otra. Eso es un análisis súper bueno de decir en cuál me sale más costo eficiente, probar lo que son los modelos de inteligencia artificial. Una de las cosas también es importante y es automatice lo que más pueda. Construya, automatice y evite errores. Siempre piense en la resiliencia, una arquitectura resiliente, no multiregión, simplemente alta disponibilidad. Ya ustedes analizan, cada organización analiza si con una sola región está súper bien, si tienes una multi-asset o si tienes alta disponibilidad, que en los 3 data centers tenga, o si en algún momento debo tener 2 infraestructuras porque es una base de datos muy crítica a la organización, manténgalo con red réplica, como lo quieras, pero busca siempre
tener resiliencia, de que tus aplicaciones, si en algún momento tienes una caída, pues que la otra inmediatamente tenga la redundancia. Aquí pongo un ejemplo de la observabilidad. Todas las nubes tienen sus mismas herramientas, sus propias herramientas de observabilidad. Súper bien. Hay que analizar es cuál es más costo eficiente, si se pueden hacer negociaciones con Datadog, con Dynatrace, con Grafana, porque eso pues aumenta el costo, pero nos da una observabilidad antes. Y eso es lo que buscamos, no ser reactivos, siempre ser predictivos, que yo en algún momento veo un pico de demora, una latencia más elevada, alguna anomalía en mi infraestructura, que inmediatamente yo tenga esos tableros y pueda solucionar lo más pronto posible y evitar una caída. No simplemente decir, me caí y después buscar el qué pasó. Nos cuesta más, nos genera más desgaste, nos cuesta más a los equipos y nos demoramos más. Una aplicación caída, 5 minutos, 10 minutos, una hora genera un desperdicio gigante para las organizaciones. Y eso es de las cosas que también hablamos, es de la elasticidad y la escalabilidad. Y es que yo no tenga que poner infraestructura manual en una quincena o que simplemente ya entienda con los modelos predictivos en qué momento mis clientes están utilizando más mis servicios y el precaliente máquinas y desplieguen esos picos y en esos horarios ya predeterminados y que preentrenados él ya sabe los modelos en qué momento me van a costar más. Fin de semana, partidos, cervezas, sabemos que las personas salen más, entonces inmediatamente los modelos predictivos ya entienden que esos son quincenas y que son semanas en las que hay unos flujos de trabajo más elevados. Crezco infraestructura sin necesidad de ir a hacer despliegues manuales, sino que los mismos modelos me crezcan la infraestructura, me la adelgacen y crezcan pues a las necesidades. Y una de las cosas importantes que siempre decimos es siempre la seguridad en el diseño. Diseñe pensando en la seguridad de que somos vulnerables, pero entre más robusto sea mi seguridad, puedo tener un mayor control de todo. Sé que la charla es corta, sé que no me demoro mucho, pues porque también sé que hay personas que vienen ahí en poquito tiempo que tengo. Y una de las frases que simplemente les quería decir es, la arquitectura bien diseñada no solo garantiza un rendimiento, una escalabilidad, sino que se basa para el control financiero y el uso eficiente de la nube. Sin arquitectura no hay un FinOps sostenible. Muchísimas gracias.